¿Y qué te parece si ahora recomendamos un buen libro? Y sí, tiene que ser muy bueno. Laura Ramos contó las andanzas de Las Señoritas, que no son otras que algunas de las 61 maestras estadounidenses que Domingo Faustino Sarmiento trajo al país para revolucionar la educación nacional. Fueron 61 mujeres y 4 varones, y vivieron aventuras increíbles. Laura Ramos accedió a la idea de pergeñar este libro en el 2017, en una oportunidad que estaba accidentalmente en el Museo Sarmiento, un día de lluvia, como hoy, vio un vestido de la época del siglo XIX y pensó en Mujercitas, pensó en Luisa Alcott, y cuando vio era un vestido de aquellas maestras. Bueno, al año siguiente se fue a Boston y empezó en esta aventura de investigación que para ella es un hábito, porque ya la hemos leído en trabajos como Corazones en Llamas, que es más o menos de tipo, pero dedicado al rock. Y 4 años de investigación en archivos, en cementerios, en fotografías, cartas, muchas cartas leyó, y nos trae puntualmente la historia de 20 de ellas, que fue la que pudo reconstruir. Y estas mujeres eran muy especiales, ¿sí? Porque eran protofeministas, según su decir, que era una corriente en ese momento muy fuerte en Estados Unidos, y ellas eran mujeres independientes, letradas, inteligentes, que se autoabastecían, y lo eran en la medida en que se autoabastecían económicamente por medio de su trabajo, y en la medida en que militaban enseñando. Pero fíjense que promovían el trato gentil hacia los jóvenes, tratar a los alumnos como amigas, llevar la clase con buen humor y no llevar los disgustos de afuera. Jaja, ¿qué tal? Y cuidar de usar voz dulce para denotar autoridad. Pero no se crean que fue idílico lo que pasaron, porque vinieron a una Argentina que estaba en llamas en ese momento, y todos les decían que acá vivíamos como en el lejano oeste de Estados Unidos. Ellos vivieron alguna vez, y justamente una de ellas, que era la que Sarmiento llevaba para que le abra una escuela en San Juan, que era Mary Gorman, la primera reclutada, cuando llegó acá no quería ir a San Juan porque le habían dicho que era peligrosísimo. El enojo de Sarmiento, indecible. Laura Ramos hace hincapié también en que mucho de lo que, aparte de su investigación de campo que hizo, se lo debe a una estadounidense, Alice Houston Luigi, que escribió un libro llamado 65 Valientes, y ella entre el 48 y el 52 se tomó el trabajo de entrevistar a las sobrevivientes, a sus alumnas y a sus hijos y nietos en la Argentina y en los Estados Unidos, además de mantener correspondencia con decenas de personas relacionadas directamente con ellas. Las escuelas servían como fortines, como hospitales, tenían que resguardarse de los ataques de la indiada. Bueno, no la pasaron muy del todo bien. Y piensen que también tuvieron que lidiar con el idioma, porque ellas no hablaban español, y aparte eran protestantes. Entonces muchos padres católicos no aprobaban que mujeres protestantes educaran a sus hijos, sobre todo en Córdoba. Córdoba, imagínense cómo tenía afianzado todo el tema religioso. Y algo muy interesante, que Sarmiento tenía la ilusión de que se casaran aquí con argentinos para que fundara una Argentina de colonias mixtas, porque ellas ganaban muy bien, eran muy ilustradas y podían ser buen partido para nuestra aristocracia, pero no. Ellos la veían como unas elegantes y finas institutrices, no más que eso. Y no hubo ninguna que se casara con un argentino, solo algunas dejaron el puesto para hacerlo con extranjeros. Y hay 3 historias que según Laura Ramos son las más sabrosas, como es que una maestra muerta de sífilis, hecho que descubrió con la gente del cementerio de la Recoleta, que había sido ocultado por otra maestra estadounidense para que los padres de los alumnos no se enteraran. Hay otro caso de 2 maestras que formaron pareja en Chacras de Coria, en Mendoza,
con el pueblo aceptándolas y respetándolas. Eran Melly Olive Morse y Margaret Collard, que vivieron juntas por más de 50 años en ese pequeño pueblo y fueron enterradas juntas por pedido de ambas. El villano de este episodio fue el sobrino de la Morse, que era un católico fanático y destruyó los libros y objetos personales de las maestras en una hoguera. ¡Qué material que se perdió allí! Y el último que te traigo como anecdótico en este libro fue que en 1890 Fanny, ¿sí?, la abuela de Borges, nada menos, abrió un pensionado para señoritas inglesas. Y ahí, en ese lugar, se dio cobijo a varias de aquellas maestras contratadas por Sarmiento. El último datito, la idea que tenía Laura Ramos de Sarmiento, que entró al mundo de él viéndolo como el asesino del Chacho Peñalosa, pero terminó después de esta epopeya admitiendo que era un personaje más complejo y que era un hombre interesante, culto, de una cultura desordenada. En el prólogo menciona que fue autodidacta por una cuestión de clase. Se había postulado para ir al Colegio Nacional de Ciencias Morales, que es el Nacional Buenos Aires de hoy, pero no le dieron la beca a él, sino a un compañero, Juan Bautista Alberdi, que la consiguió por un contacto. Así, él reescribió su historia de niño pobre. Él quería conquistar el mundo, no solo Buenos Aires. Y bueno, bastante hizo, y Las señoritas de Laura Ramos, el libro para leer.